porque voy a grabar también para YouTube. Estoy poniendo la cámara acá. Dios me los bendiga en esta noche. Hoy es martes 20 de agosto. Ya queremos estar en septiembrito para que cambie un poco, ¿no? De caliente a menos caliente. Le saluda a su amigo, su hermano, su amigo Gerardo Zamora Garza, desde acá de Jacksboro, Texas. Acá estamos cerca entre Fort Worth, Dallas, Denton, Wichita. Estoy cerca de todos esos lugares. 40 y tantos minutos de separado. Quiero compartirles acerca del perdón. Acerca del perdón. ¿Qué es el perdón según la Biblia, verdad? Según Dios, no según el hombre. Es lo que les quiero compartir porque hemos estado tomando unos estudios sobre esto, bíblicamente hablando, la verdad. Porque cuando uno no tiene a Cristo, aunque diga tenerlo, o tienen un Cristo, o creen en algo, en alguna ente espiritual, yo no sé. Creemos en el perdón y perdonamos, pero no olvidamos o no perdonamos porque estuvo muy grave el asunto, pero decimos creer en Dios. Pero aquí vamos a compartir lo que Dios dice en su palabra acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Verdad? ¿Qué es el perdón? Según Dios, según la Biblia. Y voy a estar compartiendo también los beneficios que trae el perdón genuino a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro espíritu. Perdón. Y les voy a empezar a compartir aquí en mis notas. Y vamos a estar en Marcos capítulo 11, versos 25 y 26. Para empezar. Marcos capítulo 11, versos 25 y 26. Gloria a Jesús, a nuestro Salvador. Deme un segundo. Gloria a Dios. Espero que alguien sea edificado con este corto mensaje, con esta corta enseñanza. Espero que se conecten por ahí. Voy a orar para dar inicio a este servicio, a esta enseñanza, a esta pequeña prédica, como usted lo quiera llamar, una enseñanza. Más bien una enseñanza, ¿verdad? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, yo te doy gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la Biblia, por la Escritura, por las Sagradas Escrituras, Señor. Que como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. La palabra de Dios. Porque nunca antes la Escritura no fue traída por voluntad humana, dice el apóstol Pedro. Así que, Señor, con todo mi corazón te pido que sea de gran edificación esta enseñanza, Jesús.
Y que tú, Señor, que eres el que nos llama a tu presencia, el que nos traes al Padre, te pido, Señor, que tengas misericordia de todo aquel que no te conoce realmente, que no conoce tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, tu santidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Voy a compartir. Dice, ¿qué conclusión sacamos de los versos que están en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 11, Marcos capítulo 11, que es el segundo evangelio después de Mateo, que es Jesús hablando, la vida de Jesús? Marcos capítulo 11, verso 25 y 26. ¿Qué conclusión sacamos de esta escritura? Marcos capítulo 11, verso 25 y 26. Lo voy a leer. Perdón. Lo vamos a leer. Denme un segundo, por favor. Marcos 11. De aquí vamos a sacar un extracto para contestar la primera pregunta que dice, ¿qué conclusión saca usted del verso bíblico que se encuentra en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 25 y 26? Dice, es Jesús hablando, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar a ustedes. Va a perdonar sus ofensas, es lo que dice. Otra vez. Y cuando estén orando, dice el Señor, perdonen si tienen algo contra alguno. Si yo tengo algo contra alguien, en mi persona, ¿verdad? En mi caso, que soy humano igual que usted. Y cuando vengo yo delante de Dios en oración, doblando mis rodillas, y yo le digo en ese momento, Señor, gracias Padre, esto, Señor, tú eres lo máximo, eres mi Salvador, mi Creador, tú eres todo, Señor, dame fuerza para seguir. O alguna petición por un familiar, esto, lo otro, no, Señor, por mi trabajo, por mi negocio, aquí o allá, Señor Jesús, una necesidad. Pero, como dice aquí Jesús en el Evangelio de Marcos 11, verso 25, si yo no perdono, en vano estoy haciéndole yo a la payasada, ahí hincado, ¿verdad? Porque Dios prácticamente me está diciendo, hey, échale para acá, eso que traes ahí, porque no voy a atender tu oración. Dame eso primero, dame eso, ¿verdad? Porque si tú no perdonas a aquel que te hizo daño de la manera que haya sido, o de la forma que haya sido, aunque duela, porque es doloroso, Jesús es muy claro. Dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Verdad? ¿Qué conclusión sacamos de este verso bíblico? Acabo de dar una explicación. Dice, voy a dar las respuestas, las conclusiones, para tratar de iluminar y que usted saque las suyas conforme a lo que estamos enseñando, no conforme a nuestra mente. Jesús nos manda a perdonar, no es una opción. Si realmente somos sus hijos, realmente, no de labios para afuera, no es una opción, es una orden.
Es una orden que sobrepasa los buenos sentimientos humanos. Cuando perdonamos, ese perdón debe ser semejante al perdón divino que Dios hizo con nosotros. Cuando recibimos a su Hijo Jesucristo, perdón. Y de esa forma Dios nos perdonará a nosotros. Tiene que ser un perdón similar al perdón divino, semejante al perdón divino. Y de esa forma Dios nos perdonará a nosotros. Y cuando perdonamos, también experimentamos liberación en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. ¿Verdad? Muchas enfermedades vienen a causa de la falta de perdón. Aunque usted sea psicólogo, aunque usted sea maestro, aunque usted sea consejero. Pero cuando uno perdona, hay liberación en nuestra alma. Perdonar es una decisión. Es una decisión que tenemos que tomar. Es una decisión que tenemos que tomar porque Jesús nos da esa orden. Cuando oren, dice Jesús, Marcos 11:25, cuando estén en oración, perdonen a aquel a quien tengan que perdonar. Amén. Es algo muy bonito. Pregunta 2. Enumere 3 condiciones bíblicas para obtener el perdón de Dios. Enumere 3 condiciones bíblicas, no de la mente humana, que se disfraza de buenos sentimientos, que practica el buenismo para sentir que Dios está con él. Y de esa forma, ¿verdad? ¿Cómo le digo? De esa forma sentirnos que hicimos algo para Dios, cuando en realidad no estamos haciendo nada. Por eso dice, enumere 3 condiciones bíblicas para obtener el perdón de Dios. No hay otra forma que no esté en la palabra de Dios que podamos obtener su perdón. Número 1, perdonar si tenemos algo contra alguien. Número 1, perdonar si tenemos algo contra alguien. Número 2, perdonar las veces que sean necesarias. Ahorita vamos a ver los textos bíblicos. Perdonar las veces que sean necesarias. Número 1, perdonar si tenemos algo contra alguien. Lo acabamos de ver aquí en Marcos 11, 25 y 26. Número 2, perdonar las veces que sean necesarias. Ahorita vamos a ver la cita bíblica. Número 3, tener misericordia. Misericordia, eleos en el griego. ¿Qué significa la palabra misericordia? Darle a otro lo que no se merece. Ah, ¿verdad? Eso no se lo habían dicho en su religión. Darle a otro lo que no se merece. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nos dio algo que no nos merecíamos. El perdón. Si usted ya vino a Cristo Jesús, sus pecados han sido perdonados. Al Cristo Jesús de la palabra, esta que estoy leyendo yo aquí. No al Cristo Jesús. Ya usted sabe cuál. ¿Verdad? Tener misericordia. Paso número 3 otra vez. Que significa darle a otro algo que no se merece. Lo mismo que hizo Cristo con nosotros cuando nos perdonó sin nosotros merecerlo. Ahora, usted me puede decir a mí o yo a usted, no, pues a mí Dios ya me perdonó, yo tengo Cristo, Cristo vive en mi corazón, vive en mi mente, vive en mi alma y Él me controla. O sea, Él me guía según su palabra. Pero si usted me ve haciendo cosas contrarias, si usted me mira en el baile, si usted me mira en el bar, si usted me mira en la disco, yupi, yupi, jaja, con la copita, si usted me mira en las calles levantando prostitutas, si usted me mira fumando y todas esas cosas, ¿verdad? Y diciendo mal, usando en mi lenguaje cotidiano mal las palabras, o en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo, robando donde trabajo, aunque sean 2, 3 tornillos, ¿verdad? Dios, es mentira. Yo no le he dado mi vida a Dios realmente. Dios no me ha perdonado.
Porque cuando Dios perdona a alguien, esa persona es transformada, es cambiada. Pero para eso tenemos que venir al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice, enumere 3 condiciones bíblicas para obtener el perdón de Dios. Número 1, perdonar si tenemos algo contra alguien. Marcos 11, 25 y 26. Número 2, perdonar las veces que sean necesarias. Eso va a estar en Mateo 18, ahorita lo vamos a ver. Número 3, tener misericordia, darle a otro lo que no se merece. Lo mismo que hizo Cristo con nosotros cuando nos perdonó, nosotros sin merecerlo, ¿verdad? Otra vez, enumere 3 condiciones bíblicas para obtener el perdón de Dios. Respuesta número 1 es perdonar si tenemos algo contra alguien. ¿Dónde está esa respuesta en la Biblia? Perdonar si tenemos algo contra alguien. Marcos, 11:25. Cuando estéis orando, perdonad, dice Jesús, si tienes algo contra alguien. ¿Para qué? Verso 26 lo dice. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar. ¿Verdad? La respuesta número 2, perdonar las veces que sean necesarias. Se encuentra en Mateo 18. Mateo 18, verso 21. Mateo 18, verso 21, pero yo le aconsejo que lea todo el capítulo, está hermoso. Todo el capítulo, Mateo, verso 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, o sea, a mi prójimo? A mi prójimo, no tiene que ser tu hermano, que peque contra mí. ¿Hasta 7? Le dice Pedro a Jesús, le pregunta. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, todas las veces que sean necesarias. Todas las veces que sean necesarias. Hay que perdonar a aquel que nos hizo daño. De la forma peor que pueda existir, tanto como una violación, que nos agredieron, nos golpearon. Yo sé que no es fácil, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las cosas del mal. Todo aquello que se engarza en nuestro corazón, queriéndonos hacer daño. Dios lo puede retirar. Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el Padre. Entonces se le acercó Pedro, Mateo 18:21, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Verdad? Son 300, creo que son 390 veces, 70 veces 7. Voy a sacar la matemática. Yo no soy bueno en matemática. Para decirles las veces que Jesús le dijo, son 490. 490 veces tenemos que perdonar al día. Yo creo que ni 15, yo creo que no nos hacen tantas ofensas en un día. Y cada día se renueva, y cada día se va renovando. Las 70 veces 7. Gloria a Jesús. Así es, eso es lo que dice Dios. Lo que diga tu mente, en realidad, a Dios no le importa, porque no te va a ayudar. O lo que diga mi mente humana, aunque se disfrace de buena onda, de que, buenismo, yo practico el buenismo. Soy bueno y por eso voy a ir al cielo. No, al cielo no vamos por buenos, y mucho menos por malos. Al cielo vamos porque Jesús lo ganó para nosotros, no por otra cosa. Y Dios preparó las buenas obras, dice la palabra de Dios, de antemano. Él las preparó. Ni eso es de nosotros.
Y luego dice, para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea que ni de buenas obras nos podemos jactar, porque las preparó Dios. Dios no, él da el hacer, el querer como el hacer, dice también su palabra. O sea, nada de nosotros. No nos podemos jactar de nada ni por nada. Así tenga usted 1,000 millones de dólares en el banco y le vaya súper bien en todas sus empresas, o sea lo que sea, pobre, media clase, XX, no nos podemos jactar de nada. Delante de Dios no, delante de los hombres sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos basura. Somos polvo. No somos nada. Y queremos ser algo. En la mente humana siempre está buscando ser algo. Siempre está buscando que le aplaudan, que lo reconozcan. U otros muchas veces se disfrazan de, ay, que me siento de pobrecitos, que tenganme lástima. Que de una forma u otra queremos llamar la atención, ¿verdad? Y no. No es así. No es así. Dios no aprueba nada de eso. Porque por pobrecitos tampoco nadie va a entrar al cielo. Va a entrar porque reconocemos a aquel que nos saca de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Y cuando alguien ya está en su luz admirable, ya no es el mismo. Ya no es aquel maldiciento, ya no es aquel borracho, ya no es aquel prostituto, prostituta. El Señor, cuando un homosexual o una lesbiana reconocen esa descompensación que hay ahí, ¿verdad? Que los hace pensar diferente tocante a su sexo. El Señor le regresa la identidad. Si es hombre de hombre, si es de mujer, según lo que su ADN, ¿verdad? Según su ADN, lo que el ADN de ese ser humano diga. Si es XX es mujer. Si es XY es hombre. Gloria a Dios. La ciencia no miente tampoco. No mucho, pero en esas cosas yo creo que la ciencia es clara. ¿Verdad? Pregunta 3. Fíjese, ¿cuál es el único pecado que no perdona el Señor? Hay un pecado que el Señor no perdona. Y esto es bíblico. ¿Cuál es el único pecado que el Señor no perdona? ¿Usted sabe cuál es el pecado que el Señor no perdona? Puedes comentarlo aquí. Puedes comentarlo aquí. Si sabes cuál es el pecado que el Señor no perdona. El pecado que el Señor no perdona se encuentra en Mateo, y el mismo Jesús hablando, está en tu Biblia también, de tu religión. Mateo 12:31. Mateo 12:31. Evangelio de Mateo, primer evangelio, capítulo 12, verso 31. Y dijo Jesús, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hay unas... ¿Cómo le podría decir? Porque se me hace que no es ni religión, son sectas, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa, una fuerza activa. Ni siquiera se atreven a llamarle espíritu y menos santo. Ellos dicen que es la fuerza activa. ¿Qué están haciendo estos hombres que se disfrazan de... Bueno, nosotros los cristianos evangélicos, nosotros los cristianos protestantes, así nos dicen, protestantes, porque vamos en contra de todo lo que las demás religiones enseñan. Que eres salvo por portarte bien, y que otras que échate agua bendita para que seas salvo,
que tienes que creer en los dogmas papales y que quién sabe qué, cosas que no están en la Biblia. Por eso nos dicen protestantes. Ellos nos pusieron protestantes a nosotros, ¿verdad? No es que nosotros nos pusimos a nosotros mismos. Pero bueno, si nos dicen protestantes, es porque vamos en contra de muchas de las cosas que este mundo ofrece, ¿verdad? Vamos en contra con el simple hecho de no participar, con el simple hecho de no participar de las cosas que a Dios le desagrada. ¿Cómo vamos a ir nosotros a un desfile donde hay un montón de hombres que se creen, que piensan que son mujeres, ¿verdad? Dios los ayude en su mente. Que van casi semidesnudos, con sus partes casi al aire, u otros tal vez desnudos, donde hay niños y mucha gente viendo y gozándose con todo eso. O sea, yo no podría ir a un lugar así. Antes sí, porque mi mente no había sido transformada. Yo le llamaba bueno a todo, ¿verdad? O cómo voy a ir a un lugar donde que haya un partido de béisbol de niños, de niñas, o de fútbol, o de vóley, lo que sea. Pero la mayoría de las mujeres andan con sus ropas extremadamente sensuales, enseñando sus piernas, enseñando ciertas partes de sus nalgas, de sus pechos. Y ahí andan con sus hijos también ellas y con sus esposos. Y más de lo que miras ahí es eso. En ese partido de niños, de niñas o lo que sea. O de voleibol. Tú sabes cómo visten a las voleibolistas. No, yo no voy a ir ahí porque yo soy carne, soy humano. Y yo no quiero seguir traicionando más a Dios. Ya lo he traicionado mucho. Y eso duele. Y trae muchas consecuencias. ¿Verdad? Porque somos humanos. Y la vista de repente quiere mirar para acá y quiere mirar para allá. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso nos dicen protestantes. La verdad. Porque vamos en contra de todas esas cosas. No, con el simple hecho de no practicarlas. Con el simple hecho de no practicarlas. Ahora, yo sé que hay cristianos, supuestamente cristianos y cristianas, que aprueban todo eso y andan bien metidas en eso, y bien metidos en eso, en ese tipo de eventos. Pero en realidad, a mí me dejan mucho que desear. Me dejan mucho que desear, porque la palabra está en contra de todo eso. En los primeros siglos, creo que fue en el siglo II, o en los últimos años del siglo I, después de Cristo, el emperador Nerón en Roma, ahí está la historia, incendió Roma. Él la incendió, se cree que él la incendió, y la incendió varias veces, porque dicen que ese hombre no estaba bien de la cabeza, ¿verdad? Tenía una persona, esa que cambian de humor, no recuerdo ahorita el nombre, ¿cómo se les dice? Esquizofrénico, era muy esquizofrénico. La Biblia le llama hombre de dos espíritus, Santiago, que tienen muchos cambios de pensamientos, muchos cambios de mente, de personalidades, y en realidad son demonios. Este hombre incendió Roma, se cree que fue él, para culpar a los cristianos de que ellos lo habían hecho, ¿verdad? Y de esa forma castigar a los cristianos con la muerte, o hacerlos blasfemar contra la palabra de Dios, porque eso el diablo aborrece. El diablo no aborrece el Corán, ni el Tripitaka de Buda. El diablo no aborrece los libros de Carlos Marx. El diablo no aborrece a Charles Darwin. El diablo no aborrece al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud, no sé cómo se pronuncia su apellido. El diablo no aborrece, el diablo no está en contra de los dogmas papales. El diablo aborrece la Biblia, ¿verdad? Entonces Nerón incendió Roma
para arrestar a los cristianos, culparlos a ellos y hacerlos blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el pecado que estamos tocando ahorita. Blasfemar contra Dios, que negaran a Dios, a su palabra. ¿Y sabe cuál fue la causa de que Nerón y mucha gente de Roma estaban encolerizados contra los cristianos que vivían en Roma? Porque los cristianos que vivían en Roma se apartaron, hicieron sus aldeas, por así decirlo, no participaban del ejército, no participaban de las olimpiadas o de los deportes, no participaban de las fiestas patronales, por así decirlo, ni de ningunos otros eventos que ellos tuvieran. No querían estar ahí, porque era puro pecado. Borracheras, orgías, desnudos, semidesnudos, nada. Y las olimpiadas, los deportes, como hasta el día de hoy, que están dedicadas a los dioses griegos, dioses romanos, XXXX. Los cristianos de los primeros siglos conocían las tradiciones paganas y ellos se apartaban de todo eso, y Nerón empezó a divulgar una palabra y a decir que los cristianos odiaban a todo el mundo porque no querían tener comunión con ellos. No creo que los cristianos de ese tiempo no hayan querido tener comunión con ellos, porque tenían que salir al mercado a comprar su ropa, su comida, esto y el otro, ¿verdad? Pero como en el día de hoy, que se dice, no, pues es que, como dice mucha gente que estamos en contra, ¿verdad? Perdón, por inercia. Eso no está bien. Que se case un hombre con otro hombre no está bien, aunque ellos estén padeciendo de eso de su mente que les hace pensar así. No está bien que les den sus leyes ni que los aprueben. Es antinatural, es anticientífico y primeramente es anti Dios, porque Dios lo creó hombre y mujer, ¿verdad? En sus genes están la información de lo que es. Entonces, si tú dices, no, pues en buena onda como que no está bien, ¡pum! Homofóbico, ¡pum! Y fue lo que dijo Nerón, ¿verdad? Romanofóbicos, olimpiadofóbicos, fiestas patronales fóbicos. ¿Por qué? Porque ellos no querían participar. Y los empezaron a acusar de que les tenían fobia. Y los quemaron. Y muchos desertaron, muchos cristianos. Entonces, por eso nos llaman protestantes. Pero bueno, no me quiero alargar más en esto. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, según Mateo, capítulo 12, verso 31, es el pecado que Dios no perdona. Un ejemplo. Si usted o yo, que decimos que somos cristianos, que tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón realmente, a Cristo, al Curios, al Señor. No estoy hablando de otro más u otra que usted se haya inventado, que le hayan platicado. No me interesa eso, no me importa, créanme. Ni debatirlo me importa, porque no van a entender. Si usted o yo decimos tener a Cristo en nuestro corazón, pero nos gusta vivir como el diablo, peor que el diablo, aunque tengas dinero, mucho, poco o nada, fama, mucha, poca o nada, aunque mucha gente te siga, poca o nadie te siga de gente. Si tú dices ser cristiano, si tú dices tener a Cristo en tu corazón, o de cualquier otra religión, pero que tú tienes a Cristo en tu corazón, y vives como se te pega la gana, no como dice la palabra de Dios, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Ojo, dije, si dices ser hijo de Dios. Estás blasfemando a Dios con tu forma de vivir. Y ese pecado Dios no lo perdona. Si alguno se aparta deliberadamente de la fe, que esa es apostasía, apartarse deliberadamente de la fe, habiendo conocido la palabra de Dios, a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y te apartas,
deliberadamente estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Judas blasfemó contra Dios. Judas pecó al vender a Cristo, pero aún así Cristo deseaba perdonarlo, pero Judas no le pidió perdón. La Biblia dice que se arrepintió, pero ese arrepentimiento en realidad fue un remordimiento, porque si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera restaurado. No le hace lo que hizo Judas con el Señor. Lo vendió, pero Cristo estaba dispuesto a perdonarlo. Él blasfemó quitándose la vida. No se arrepintió. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo y pecados similares. Si a usted le gusta vivir como le gusta vivir, según ese Peso Pluma, o según los de Univisión, o según los de las novelas de allá de México, de Televisa, u otras telenovelas, si de la vida que usted lleva y ese pensamiento es ese, y le gusta estar metido en esa basura, el adulterio, la fornicación y todas esas cosas, pero delante de la gente es el bueno, practica el buenismo, ¿verdad? Súper bueno, buenas obras. A Dios no lo vas a engañar, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Si tú dices tener a Cristo en tu corazón, y peor, si lo tienes, apártate de toda inmundicia. Ya no blasfememos contra el Espíritu Santo. También decir que tenemos fe y no demostrarlo. Fe bíblica, porque no hay otra fe en realidad. La verdadera fe está en la Biblia. Pero pues la gente ya se apoderó de esa palabra para usarla en su diario vivir. Que fe en esto, que fe en lo otro, que fe en un trabajo, que tiene fe de que va a agarrar un trabajo. XX. La fe bíblica. Si nosotros sabemos que Dios hace milagros, pero creemos que con nosotros no los puede hacer, eso también es blasfemia contra el Espíritu Santo. Aguas. Yo me estoy predicando a mí mismo. Aguas, Gerardo. Ponte pilas. Dios tenga misericordia. Otra vez. Perdonar si tenemos algo contra alguien. Perdonar las veces que sean necesarias. Tener misericordia, que significa darle a otro lo que no se merece. Lo mismo que hizo Cristo con nosotros cuando nos perdonó sin nosotros merecerlo. Y luego dice, ¿cuál es el único pecado que no perdona el Señor? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. En el próximo video voy a enumerar los pasos. Ya los tengo numerados, perdón. Les voy a compartir los pasos, las características del perdón. El perdón que debe existir en nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y si usted no es hijo de Dios, pídaselo a Dios, arrepiéntase de sus pecados realmente, pídale a Dios que le ayude y a salir de todo eso, ¿verdad? Voy a compartirles una historia que está en Mateo 18 para finalizar, perdón, que va agarrada de la mano de lo que les leí hace rato en Mateo 18, cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Y luego le contó esta historia. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es Mateo 18. Mateo 18, 23 hasta finalizar todo el capítulo. Dice, por lo tanto, es Jesús, está contando una parábola, una historia para iluminarle a Pedro, su pregunta, para edificarlo con una respuesta en base a la pregunta que Pedro le hizo, de que si 7 veces teníamos que perdonar, pero Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 490 por día. Y Jesús le refirió esta parábola.
Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Era algo exagerado lo que le debía. No podía pagarlas, nunca, no lo iba a hacer, nunca iba a suceder. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debía este hombre a su amo? Le debía millones de monedas de plata. Millones de monedas de plata. Le debía millones, fíjese, de monedas de plata. No podía pagarlas. Pero cuando el hombre dice que este hombre cayó de rodillas ante el rey, ante su amo, y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Pero el rey sabía que eso no iba a suceder. Era imposible pagarle tanta deuda. Entonces el rey, el amo, sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Continuemos. Pero cuando el hombre, fíjese, el hombre que le perdonaron la deuda que él no podía pagar, iban a vender a su esposa, a sus hijos, su rancho, su ganado y a él mismo como esclavos. Este rey le perdonó la deuda y lo liberó, porque dice que se movió a misericordia por él. Pero este hombre, cuando salió de la presencia del rey, el que fue perdonado, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos de miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Imagínense, este hombre le debía millones de monedas de plata a su amo. Su amo le dijo a sus esclavos: tráigamelo para acá. Y le dijo: págame. Dijo: no tengo cómo. Bueno, te voy a vender a ti, a tu esposa, a tus hijos y tu ganado y todas tus posesiones. Y este hombre empezó a llorar delante de la presencia del rey y el rey se movió a misericordia por él y le dijo: mira, ¿sabes qué? No me debes nada, vete, eres libre. Este hombre sale de la presencia del rey y va y busca a uno que le debía y lo quería hasta matar, porque el otro no tenía con qué pagarle. O sea, ¿sí se fija cómo somos? Jesucristo está describiendo la naturaleza del ser humano sin él, ¿verdad? Dice: el que le debía cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Bueno, este fue el que perdonaron. No miento. Ok, dice: a este que el rey soltó y le perdonó, fue a buscar a otro que le debía. Dice: y este que le debía, verso 29, a Mateo 18, verso 29, dice: cayó de rodillas ante él, lo mismo que hizo él con el rey. Y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, o sea, hubo gente que vio eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda. ¿Por qué me lo rogaste? ¿No deberías de haber tenido compasión tú de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y luego dice Jesús: eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón. Por eso yo decía en mis notas, un perdón similar al perdón celestial, al que Dios
quiere tener con nosotros, al que tuvo de mí, porque yo ya le pedí perdón y le sigo pidiendo perdón, y que me cambie y no volver a caer en lo mismo. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes, dice Jesús, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Gloria a Dios. Yo con esto me despido y le pido a Dios que nos ilumine, que nos ilumine, que nos ilumine. Gloria a Jesús, bendito tú eres, Señor. Voy a hacer una pequeña oración para despedir esta enseñanza. Y le pido a Dios una vez más, Señor, ilumínanos. Ilumínanos, Señor, con estas enseñanzas que están en Marcos 11, en Mateo 18, Señor. En Mateo también, donde habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12:31. Padre Santo, en esta hora, Jesús, y todo aquel, Señor, que vaya a ver este video, yo te pido con todo mi corazón, Señor, que lo hagas uno contigo, Padre. Nadie puede venir a ti, Jesús, si el Padre que te envió no lo trajera, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.